Listo, buenas tardes a todos, bienvenidos a todas, todos y todes. Gracias por estar aquí nuevamente en nuestro conversatorio de la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias a los ponentes por estar aquí, por darnos un espacio en su agenda, que sabemos que está súper llena. Gracias por estar aquí. Bueno, me da gusto que haya mujeres que participan, que están más interesadas aún en estos temas, ¿verdad? Que tenemos que involucrarnos más todos los días, informarnos y bueno, con nuestros especialistas, pues nos van a sacar de varias dudas que tenemos en base a esta reforma que promovió nuestro presidente. Muy bien, y pues nada más le voy a pasar el micrófono a mi compañero, el licenciado Miguel Ángel Martínez, para que haga la presentación de nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer conversatorio que tenemos sobre la reforma judicial. Agradecemos su presencia, la compañía, el tiempo que destinan a este tipo de eventos en esta tarde lluviosa. Quiero resaltar que el día de hoy nos acompañan 3 expertos en materia electoral. Ellos estuvieron a cargo de la defensa y organización jurídica en la candidatura de la candidata Clara Brugada a la jefatura de gobierno, a quienes pido un enorme aplauso por el esfuerzo que han hecho. Y el tiempo que obviamente destinan aquí a apoyarnos con este tema que es tan trascendental. La modalidad de este conversatorio, cada uno de los ponentes exponen por 20 minutos y tienen 2 rondas al final de 5 preguntas cada uno. En el caso de que tengan alguna inquietud ustedes, pueden pasar a plantearla aquí directamente al frente o escribirla ahí en un papelito que les haremos llegar. Bien, una vez iniciada con la parte de presentación, quisiera darle el uso de la voz al licenciado Carlos Yael Vázquez Méndez, de quien en su caso haré una breve referencia a su síntesis curricular, igual que los otros 2 ponentes. El licenciado Carlos Yael Vázquez Méndez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia internacional de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, España, en el Departamento de Derecho Electoral. Cuenta con una especialización en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fue consejero universitario, representante de las Facultades de Estudios Superiores Aragón, Acatlán y Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fungió como integrante de las comisiones de presupuesto y del área electoral. Ha sido asesor jurídico en el Ayuntamiento de Santana Nopalucan, auxiliar jurídico en la 7ª Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, auxiliar de investigador en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias del Campus Aragón de la UNAM, autor de diversas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha sido abogado proyectista en la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y actualmente es abogado postulante en materia electoral y representante del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Para empezar, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, amigos, compañeros, ya rostros muy conocidos. También la invitación de los organizadores, a mi amigo César Figueroa, muchas gracias por la invitación. Y quisiera hablar, para empezar, de la importancia de hacer este tipo de foros. Decirles que estamos tocando temas pues muy importantes y pues que la trascendencia de esto ocurre en el hecho de que son reformas constitucionales, además de que de la misma o de las mismas, las ediciones o instituciones que se hagan, pues van a derivar en reformas además a leyes generales, algunos lineamientos, algunos códigos y lo que haga falta pues para la correcta instrumentación de lo que hoy se versa.
Entonces, estamos ante una reforma que tiene la posibilidad de cambiar drásticamente el sistema judicial que tenemos, ¿no? Por eso es importante la realización de foros. Y yo celebro además que estos temas pues, nos afectan a todos. No estamos hablando nada más y nada menos pues, de la impartición de justicia en nuestro país, ¿no? Todos hemos sido víctimas de algún delito, todos hemos tenido que recurrir a algún tribunal en alguna etapa de nuestra vida, y es importante que ese tipo de cosas pues no solo se tengan que discutir en grandes foros, en las cámaras, en grandes tribunales, sino que donde verdaderamente tiene que haber una discusión pues es aquí, ¿no? En los recintos familiares, en los recintos comunitarios, donde pues es trascendental que demos a conocer y discutamos los puntos importantes de la reforma. Así que celebro mucho la discusión. Fíjense que en el corte de marzo de este año, la Constitución ha tenido alrededor de 771 reformas, ¿no? De las cuales pues algunas han sido un poco más importantes que otras, pero habrá que preguntarnos en cuáles de esas 771 reformas pues se nos ha consultado alguna vez qué es lo que pensamos, en qué no estamos de acuerdo, cuál es la opinión esencialmente del pueblo. ¿Cómo nace la consulta judicial y cuáles son los puntos esenciales de esta? Bueno, hay elementos muy importantes de la reforma. La primera a la que seguramente nos vamos a referir, los compañeros y yo, es la elección de los jueces, magistrados y ministros. La segunda, que me parece también muy importante, es la sustitución del Consejo de la Judicatura. Y la tercera, que a mi parecer debemos que también mencionar, es sobre los principios que se implementan al tener esa reforma. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de buscar en lo que se trata de lograr, se busca y se trata de lograr en esta reforma? Bueno, que exista un control democrático en las instituciones que imparten justicia. ¿Y cómo plantear la reforma? Encontrarlo. Bueno, a través de elecciones. A través de elecciones de voto directo, encontramos ya un elemento extra en el Poder Judicial, que el mismo tenga más acercamiento al escrutinio público. Lamentablemente, todos nosotros sabemos que tenemos esencialmente tres poderes, que en una naturaleza de pesos y contrapesos del poder no solo se refiere a los tres, pero esencialmente conocemos tres poderes, ¿no? Y pues estamos inmiscuidos, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, quién es su presidente, la elección que se llevó, estamos empapados de eso. También conocemos, muchos de nosotros, a nuestros legisladores, que es el Poder Legislativo, conocemos a nuestros diputados, conocemos a nuestros senadores, sabemos qué funciones tienen y normalmente ya con la más reciente participación, pues al menos conocemos sus propuestas, ¿no? Hasta este día, el Poder Judicial, el poder restante, pues es del desconocimiento de casi para todos nosotros, ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, que el Poder Judicial lo tenemos apartado, no está dentro del escrutinio público de la sociedad, y eso no lo podemos permitir. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, me incluyo, no sabemos cómo está integrado, o al menos quiénes son las personas que fungen como magistrados, como jueces o como ministros, lo cual pues es una problemática muy severa, porque para empezar, para que podamos exigir algo a algunos de nuestros servidores públicos, tenemos que conocer quiénes son esencialmente, ¿no? Lo que plantea entonces esta reforma es un control democrático de este poder. Y además, pues, tener las posibilidades pues, para tener una crítica sana y constructiva al mismo, como lo hacemos con todos los otros poderes. Bueno, también plantea un control administrativo, un nuevo control administrativo que tiene tres ejes esenciales, ¿no? El primero es la rendición estricta de cuentas, como lo mencionaba a través de la sustitución del Consejo de la Judicatura. El segundo es la implementación de una alta transparencia y en caso de que se incumplan estas dos, plantea un sistema de sanciones por rezago en las resoluciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se plantea un
parámetro de tiempo mínimo para que nuestros asuntos puedan resolverse, y esto genera pues una mejora a la expeditez procesal, ¿no? Después el juzgador tiene que explicar, si no resuelve en cierto tiempo, el por qué o cuáles son las consideraciones que tuvo o los impedimentos para no poder resolver nuestros asuntos. Agrega además la reforma, quiero platicarles, un control jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, agrega sanciones en caso de corrupción, límites en el alcance de sus interpretaciones, una reparación de daños ante el encarcelamiento injustificado de personas y un retiro de asuntos por conflicto de interés o conducta dudosa. Lo que pareciera que son principios muy básicos, esenciales, digamos, de cualquier sistema de justicia, pues no se están cumpliendo actualmente. Por eso la necesidad de reiterarlos y establecer unos parámetros más estrictos y adecuados para su debido cumplimiento. En el caso, por ejemplo, de la división del Consejo de la Judicatura, pues se prevé dos tipos de órganos. Esencialmente uno de ellos, que es, tiene las veces de un tribunal de sanción o de disciplina, pues se va a encargar de tener ese tipo de control, ¿no? De ver en qué caso los juzgadores tienen corrupción, y tendrá que hacer pues las diligencias necesarias para investigar, tratar de subsanar la corrupción en la que se haya recaído y sancionar además al juzgador. Bueno, se plantean muchos interrogantes en cuanto a la sustitución del Consejo de la Judicatura, diciendo que eso, bueno, ya lo hace el propio Consejo y que no es necesario la división en dos órganos. Pero bueno, para empezar, si lo hiciera bien, no tendríamos por qué estar planteando una división de este tipo. Decirles entonces que la división del Consejo de la Judicatura pues es muy, muy importante en un tipo de reformas como estas. Porque, a ver, ¿cómo está integrado actualmente el Consejo de la Judicatura? ¿Y cómo se va a integrar los nuevos órganos? Tenemos que, para las sanciones, para la revisión de la conducta, pues incluso de los ministros, pues el Consejo de la Judicatura es el órgano competente. Sin embargo, el Consejo está integrado incluso por los mismos ministros, ¿no? Resulta ilógico que tú, juzgador, quisieras o necesites o tengas ahí el ojo, la vigilancia de un órgano que tú mismo integras. No tiene sentido alguno que tú mismo te vayas a imponer una multa, por ejemplo, ¿no? Y ahí que se propone pues una configuración diferente del Consejo de la Judicatura. Ahora, en el sistema que yo he oído muchos comentarios en torno a que no es viable la división, porque se busca o se habla mucho pues sobre el sistema de pesos y contrapesos de poder, ¿no? Se plantea una idea errónea de la invasión de tal vez el sistema judicial, del sistema presidencial, del sistema legislativo, ejecutivo, perdón, en el poder judicial, lo cual es pues totalmente falso. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que tanto la designación de los nuevos juzgadores pues va a estar a cargo del pueblo. Esencialmente la reforma habla de proponer, ¿no? ¿Y quiénes van a proponer? Bueno, ¿quiénes van a proponer los perfiles? Pues los mismos poderes. Los propone, sí, el presidente, los propone el poder legislativo, pero hay que tener una diferencia entre proponer y designar. Ellos proponen los perfiles, pero quienes designamos somos nosotros. Somos nosotros quienes a través del voto vamos a designar a quienes integran ya el nuevo Poder Judicial. Entonces, esto recae nuevamente en el empoderamiento del pueblo. En el caso del tribunal y la sustitución del Consejo de la Judicatura, sí hay una designación, pero hay una designación balanceada que contribuye justamente al sistema de pesos y contrapesos del poder, ¿no? Porque las personas que lo van a integrar pues son propuestas designadas por los demás poderes, incluido pues el propio poder judicial.
¿Qué implica esto? Pues implica tener un órgano de vigilancia totalmente autónomo, ¿no? En esta, además, lo cual también contradice pues los comentarios falsos de algunos actores políticos que dicen que se busca siempre en todo momento pues la sustitución y eliminación de los órganos autónomos, lo cual es totalmente falso, ¿no? Aquí lo vemos. Este órgano tiene las veces de ser autónomo del propio Poder Ejecutivo, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta ilógico que quien observa a la Suprema Corte pues sean integrantes de la propia Suprema Corte. Bueno, y además se habla en la reforma de un control financiero. Bueno, esencialmente, ¿qué implica el control financiero? Implica el efectuar constantes auditorías bajo el principio, además, del principio de austeridad, ¿no? O sea, hemos visto mucho últimamente que quienes quedaron exentos del principio de que nadie puede ganar más que el presidente, pues fueron los ministros de la Suprema Corte. Y pues hay un poco el ruido en pegar a lo económico, a quienes pueden ser quienes encabecen este poder. Sin embargo, pues no se voltea a ver, o no se había volteado a ver a quienes hacen funcionar realmente pues este poder del que estamos hablando, que no son los titulares, no son los magistrados, no son los ministros, no son los jueces, sino pues son todo el conjunto de personal que trabaja en este tipo de dependencias. Hablamos de secretarios de estudio y cuenta, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdo. Bueno, compartirles además, yo quería centrarme un poco más en la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Seguramente vamos a poder hablar un poco más de los otros dos elementos importantes de la reforma, que es la elección por voto popular y las remuneraciones de personas juzgadoras. Esencialmente, pues compartirles algunos de los cambios que vienen en la integración, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, que pasa de tener 11 ministros a 9 ministros, que es no solo algo importante el bajar el número de juzgadores, sino también a bajar la remuneración que tienen los mismos. Entonces, la propuesta de reforma dice que la integración se reduce de 11 a 9 ministros, quienes además tienen un cargo menor, me refiero en cuanto al tiempo, porque pasan de ser titulares en estos órganos, pasan de 15 a 12 años. Bueno, además comentarles que una de las propuestas también es que solo se trabaje en un pleno, ¿no? Actualmente la Suprema Corte de Justicia trabaja de dos formas. Entonces esto hace que desaparezcan las dos salas que tiene, lo cual también pues es muy muy importante en la reforma que vemos acá. Pues hablarles también de un poco de la elección popular, que es el tema central, ¿no? Tratar de ahí de disipar algunas dudas, decirles que es una elección totalmente viable. Yo he escuchado muchos comentarios que hablan sobre el tipo de personas que van a llegar a ocupar los puestos, diciendo que puede ser cualquier persona que pueda ser, que esté sea más o menos conocida, que sea popular, que la elección se equipara a una elección pues de servidores públicos como diputados, senadores. Totalmente falso. Para empezar, los requisitos que se tienen para poder ser, por ejemplo, legislador, presidente municipal, alcalde, pues son totalmente diferentes a los requisitos que se tienen para poder ser juzgador. Decirles entonces que se respeta buscar un perfil totalmente estricto para ser juzgador, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de necesariamente tener cédula, necesariamente ser licenciado en Derecho, tener cierto tipo de experiencia, no se elimina de forma como se quiere plantear pues el hecho de la carrera judicial, para nada, ¿no? Los requisitos siguen siendo estrictos en cuanto al perfil. ¿Qué se busca? Darle legitimación a este poder. Se busca que nosotros, como ciudadanos, conozcamos los perfiles, sepamos quiénes son las personas que van a ser nuestras juzgadoras, evaluemos además los CVs que cada uno tienen y con base en todo esto, en un voto informado, podamos ir y designar a nuestros juzgadores.
Es totalmente falso el hecho de que cualquier perfil pueda llegar a siquiera contender en este tipo de elección, ¿no? Me parece que es uno de los argumentos que más se ocupa y que más debemos desmentir. Ahora, al contrario, quienes seguramente, varios abogados aquí, quienes han fungido, muchas gracias, quienes han fungido en este poder siendo secretarios de estudio, de acuerdos y demás cosas, se han dado cuenta que el tema de la carrera judicial es básicamente inservible, ¿no? Cuando se planteó en un inicio, pues se tenía la idea de que los mejores perfiles, a través del estudio, de diplomados y demás elementos, pues podían constituirse como ministros, magistrados o jueces, lo cual no está más lejos de la realidad, ¿no? Incluso nosotros, como egresados, quienes fuimos ya estudiantes, pues nos vamos dando cuenta tristemente en el salón de clases que pocos son los perfiles que podrían perfilarse para ser jueces, para ser magistrados y mucho menos para ser ministros, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no se trata de un concurso de capacidades como se vendió en un inicio y como mucha gente está defendiendo. Si en un lugar hay corrupción es en la designación de jueces, magistrados y ministros. Por poner un ejemplo, hablemos de cómo se elige a los consejeros, por ejemplo, del INE, bueno, en este caso en lo judicial, a los integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral, a los integrantes de las salas regionales o de los propios tribunales locales. Sí, se hace un concurso, se hace diferentes tipos de ensayos, se hace una entrevista, pero, siempre queda al escrutinio de los otros poderes, de los poderes fácticos y concretamente pues de los partidos políticos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que juzgadores de alto nivel sean elegidos por el Senado de la República, pues ya nos dice bastante, ¿no? Y miren que la propuesta viene de un presidente que emanó de un partido que es hegemónico en este momento, ¿no? Si se quisiera tomar el control, pues se dejaría como está, que la mayoría en el Senado, en las cámaras lo designe, pero no, realmente lo que se busca es que el poder público pase a manos de quien siempre residió, del pueblo. Entonces, pues no me queda más que agradecerles, decirles que el poder pues debe estar en manos de quien originalmente emana, que es de nosotros, que nosotros no tenemos que ser engañados en el sentido de cualquier perfil se vaya a elegir. Decirles que confiemos en nuestra democracia, que nosotros tenemos la capacidad de revisar los perfiles, de revisar la estructura del poder, de revisar quiénes son los perfiles propuestos y con un voto razonado, que somos muy capaces de hacer eso, con un voto razonado, elegir a los mejores juzgadores, ¿no? Muchas gracias.